ver, como se ha mencionado aquí, esta en última resulta ser la principal ley de la República, porque es la ley que determina cómo se gasta la plata y dónde van a aparecer los ingresos. Sin duda esta ley en otros países seguramente genera unos grandes debates públicos y opiniones de todo tipo para saber a dónde van a destinarse los recursos que de una u otra manera aportan los colombianos. En Colombia desafortunadamente no es así. Esta es una especie de discusión medio clandestina en las comisiones respectivas, los medios de comunicación poco o nada dicen, en buena medida se tramita mediante una especie de regateo al pormenor, buscando ciertas partidas, digamos, particulares, y no un debate de conjunto sobre el tema. Y este es un asunto que es bien lamentable y por lo menos desde que yo estoy aquí creo que desde antes siempre ha sido así. Como si fuera poco, se nos trae siempre el último día. Es decir, si hoy no se aprueba la ley del presupuesto, mañana el presupuesto lo expide el gobierno nacional por decreto. Entonces, que a uno le traigan la principal ley que se tramita y le digan que tiene una tarde para debatirla y que además le adviertan que si aprueba una cosa aquí distinta a la que aprueban en la Cámara, que está en los mismos afanes, entonces no hay tiempo para hacer la conciliación, o sea que en cierto sentido el presupuesto termina siendo, si es que se acepta alguna modificación por parte del gobierno, el presupuesto que apruebe la primera de las cámaras, no sea el Senado o sea la Cámara de Representantes. Normalmente ellos son más rápidos y termina estableciéndose una especie de imposición de la Cámara de Representantes sobre el Senado. O sea, que tenemos un trámite que es absurdo, digamos esto con toda claridad. De otra parte, el tiempo pues que se nos da para hablar de estos temas es tremendamente escaso, ¿no? Uno tiene algo así como senador Robledo, oyéndole bien en 10 minutos, diga todo lo que tenga para decir o calle para siempre. Y entonces, habiendo tantos temas que discutir, le toca a uno como escoger alguna cosa que considere que valga la pena de pronto mencionarla. El solo problema del déficit fiscal daría para un debate larguísimo. El problema de la deuda, tanto externa como interna, también sería pues de muchas consideraciones. El gasto en defensa, que es bien importante, también ameritaría mirarlo cuidadosamente, o educación o salud o lo que fuera, pero el tiempo definitivamente no nos permite, digamos, mirar las cosas con ese nivel de detalle. Voy entonces a tomar algunos de los aspectos que a mi juicio nos llevan a los del Polo Democrático Alternativo a anunciar nuestro voto en contra por este presupuesto, sumado a lo que he dicho ya anteriormente de que no hay un debate realmente democrático. Entonces voy a poner unos cuantos puntos sobre unas cuantas IES que no necesariamente son las cosas principales, pero que pienso que es interesante para mostrar ciertos asuntos de cómo funciona Colombia. Primero decir esto, este presupuesto saca del Fondo Nacional de Regalías unas platas para vías y unas platas para salud, cubriendo obligaciones del gobierno nacional. O sea, el presupuesto confirma uno de los aspectos del debate de regalías, y es que de lo que se trata es de quitarle a municipios y a departamentos, en este caso los de regalías indirectas, quitarles platas para transferirlas a necesidades del gobierno nacional, que no entro ni a discutir si vale la pena o no, sino el punto específico de que aquí se echan discursos infinitos sobre la importancia de llevarle plata a los pueblos del Chocó y de la depresión momposina y no sé qué, y después en el presupuesto la plata que hoy va para esos pueblos o debería ir para esos pueblos, se la gastan en afanes del gobierno nacional. Es también bien notorio que un presupuesto que es deficitario y que además crece poco, relativamente poco, o mejor no, crece poco frente a las necesidades nacionales, crece poco, tiene un incremento importante acción social de la Presidencia de la República, aparece con un incremento como del orden del 20% en términos efectivos, un incremento como de 423.000 millones de pesos frente a 2.4 billones. No deja de llamar la atención porque todos sabemos que eso es en lo fundamental un gasto con una clarísima raigambre clientelista, que no es sorprendente que se incremente el año entrante mientras otras cosas no se incrementan, como voy a mostrar, porque al fin y al cabo el año entrante es año electoral. Entonces entiendo que los candidatos de la Gran Manguala necesitarán estos recursos para aceitar la maquinaria en todas las vicarías electorales de este país.
El otro punto sobre el cual quiero enfocarme es bien interesante y es este. Este gobierno viene haciendo una gran campaña publicitaria en torno a que hay unas locomotoras que son las que van a jalar la economía nacional. O sea, que el país va a salir de su crisis económica porque ciertos sectores van a jalonar el desarrollo nacional. Voy a mirar con algún grado de detenimiento 3 o 4 de esos sectores para mostrar cómo es más lo que se dice que lo que realmente sucede en torno a los sectores. Uno de los sectores locomotora que llaman es la política de vivienda. Y cuando uno mira el presupuesto del Fonvivienda, que es, digamos, la parte que de manera más directa tiene que asegurar el Estado en los cálculos alegres que se hacen sobre las viviendas que habrán de producirse, se encuentra que con lo que está aprobado para el año entrante podrán otorgarse 68.000 subsidios de viviendas de interés social. Eso quiere decir que si mantuvieran ese número de subsidios en los 4 años, Fonvivienda financiaría 273.000 viviendas. Y para que se cumplan las metas del gobierno, que está hablando de 1 millón, se necesitaría que estuviera haciendo bastante más de esa cifra. O sea, en vez de las 273.000 de los 4 años, tendría que hacer 470.000, o sea, cerca, en lo que se está financiando es la mitad de lo que se está hablando. Pero esto además con un agravante, señor presidente, ahí nos acaba de certificar el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que en el cuatrenio anterior, el de Álvaro Uribe Vélez, los subsidios efectivamente movilizados, o sea, los que se convirtieron en subsidios ciertos, apenas fueron el 36% de los que se cacarearon en las cifras oficiales, de los que se aprobaron, porque esto es bueno que los colombianos sepan que en vivienda hay un secreto. Se habla de un número de viviendas que debe hacerse, después hablan del número de subsidios aprobados, pero los subsidios movilizados, o sea, los efectivamente pagados son bastante menores que la realidad. Luego hay una manipulación inmensa, o sea que con estas cifras bien poco puede decirse que la vivienda va a ser locomotora. Yo diría que cuando mucho por ahí Renault 4 o carro de balineras, pues para efectos de este asunto. El caso del agro también es dramático. El presupuesto del sector agropecuario aumenta en 13% en términos nominales, lo que da por ahí 9% en términos reales. Para mostrar lo pequeño que es ese presupuesto, senadores, digamos que ese presupuesto es 36% menos en términos reales que el presupuesto del agro del año de 1996, o sea, hace 14 años. Entonces, decirle a uno que aquí hay una gran política agraria, todo el día se habla y se habla y se habla del agro como la salvación de este país. Hoy nos dice el doctor Santos en alguna parte que con eso ya puede presentarse tranquilo ante Dios por su política de restitución de tierras y que ya su existencia ha sido justificada. Y cuando yo veo los credenciales con las que se va a presentar ante Dios con su vida justificada, hay un incremento pírrico en el presupuesto del 13%, que repito es inferior en 36% al de hace 14 años. Entonces digo yo aquí, como le dije un día a Juan Camilo Restrepo en la Comisión Quinta, nada de locomotora, cuando mucho Renault 4 o carrito de balineras. Con el caso de la educación, senadores, nos pasa lo mismo. Crece en términos nominales en 3.3% y resulta que la inflación es por ahí del 4%, o sea que digamos que en términos reales se mantiene igual, y todos sabemos que la educación está quebrada. Ahí están que cierran las universidades públicas, no hay plata para desarrollo de la calidad de la educación, somos uno de los países del mundo que menos invierte en ciencia y tecnología, y nos dicen que locomotora, y yo digo, locomotora no, Renault 4 o carrito de balineras cuando mucho. Y así podríamos seguir mirando estos asuntos. No quiero hacerme largo para no molestar en exceso pues a los amigos del gobierno y que están tan entusiasmados con este presupuesto. Digo por último esto, senador, y pienso que es clave unir estas realidades presupuestales con los asuntos políticos, y vuelvo y menciono el cuento de las carrileras. Como hemos visto y podríamos detallar más, aquí estamos ante una especie de un acto de magia del presidente Juan Manuel Santos, y es que todo lo que era en el 6 de agosto de este año una cosa común y corriente, o sea, estos presupuestos de vivienda o de educación o de cualquier cosa que miremos, se nos volvió el 7 de agosto como por un acto de magia en locomotora.
O sea, las mismas cosas que el día anterior no eran nada, no merecían calificativo, eran una cosa del montón, cualquier cosa sobre la cual no valdría la pena poner adjetivos, como no fuera para decir adjetivo escaso, pequeño, insustancial, inconveniente, etcétera, nos lo volvieron locomotora del desarrollo. Por obra y gracia de la magia del doctor Juan Manuel Santos, a quien hay que reconocerle que es bastante habilidoso para presentarse como una cosa distinta del gobierno anterior. Podría dar más razones, pero no quiero pues alargarme en exceso, señor presidente. Entonces, por estas cosas que acabo de decir, que son simplemente un ejemplo de argumentación que puede darse en contra de ese presupuesto, el Polo Democrático Alternativo anuncia su voto en contra de esta propuesta del gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente.